El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, como una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que suena cada día en todo el país. Los invitamos a nuestra primera edición de hoy viernes 1 de abril de 2016. El gobierno de Mauricio Macri avanza con el ajuste con nuevos tarifazos. Ayer anunció aumentos del 100% en colectivos y trenes de la capital federal y el Gran Buenos Aires y hoy publicó en el boletín oficial aumentos del 300% en el gas. El combo se completa con una nueva suba de los combustibles que rige desde hoy y que es del 6% y con un tarifazo que aplicará la empresa estatal AISA en el servicio de agua en la zona metropolitana superior al 300% de aumento. En declaraciones a Informativo Farco, el integrante de la Organización de Consumidores DEUCO, Pedro Busetti, aseguró que el gobierno está generando un problema social y recordó que antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente, los trabajadores tenían una buena situación. No había despidos, la desocupación había decrecido en términos significativos y nos parece que era una buena situación. No la mejor, por supuesto, había que recomponer salarios, había sectores de trabajadores que estaban todavía retrasados, pero no era la situación que está generando este gobierno. Realmente lo que nosotros vemos es despidos masivos en el área estatal, el comienzo de despidos en el área privada, autopartistas, en empresas de pollos, industrias avícolas, industrias vinculadas al tema de la carne, donde hay despido, donde hay reducción horaria, y lo que ahora el gobierno decide es aumentar todos los servicios públicos en porcentajes extraordinarios. Esto agrava aún más la situación, por eso decimos, ¿no? El gobierno puede solucionar un problema fiscal, pero genera un problema social que no sabemos cuál puede ser la reacción popular. Pedro Busetti, integrante de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Y mientras tanto siguen los despidos masivos de trabajadores estatales y desde hoy ya no rigen los contratos de muchos empleados públicos. Como se viene repitiendo, se trata de trabajadores que no son ñoquis, ya que venían cumpliendo tareas concretas en distintos ministerios. Los despidos van de la mano con el desmantelamiento de programas y áreas de importancia estratégica para los derechos de los ciudadanos. Ayer hubo una importante movilización del gremio ATE hacia el Ministerio de Modernización en Buenos Aires para exigir el fin de los despidos. En las últimas horas se conocieron cesantías en ministerios como el de Economía, actualmente de Hacienda, y el de Trabajo, y también en organismos como la Lotería Nacional o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Varios ministerios donde se están produciendo despidos fueron prácticamente militarizados por el gobierno ante las protestas de los trabajadores. Ayer los del Ministerio de Hacienda ocuparon el edificio con una protesta que incluso obligó al gobierno a trasladar el acto de anuncio del aumento de tarifas a la Casa Rosada. Lo tenía previsto hacer en el Ministerio de Hacienda. Una situación similar se produce en el Ministerio de Trabajo, donde ya comenzaron a llegar los telegramas de despido a unos 250 empleados, algunos con muchos años de antigüedad. Así lo explicó a Informativo Farco la delegada Guadalupe López, que además contó que se eliminó un programa que daba asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores, el programa Asistir. Las autoridades nos informaron que iba a haber no renovaciones de contratos, despidos, sin decirnos quiénes, cuántos, criterios que habían tomado, ni nada de eso.
Al ayer empezaron a llegar telegramas de los compañeros. Más o menos sabemos que son entre 250 y 260 compañeros y compañeras están llegando telegramas, de los cuales hay compañeros con muchos años de antigüedad, dieron de baja el programa Asistir, lo desarmaron, que era un programa de atención gratuita en asuntos legales. Ese programa se dio bajo por completo y estamos ahora reconstruyendo el padrón de todos los compañeros y compañeras, digamos, que les está llegando el telegrama. Son cerca de 250, 260. Eso, y lo que estamos desde allá, lo que estamos haciendo es concentrarnos en la entrada, pasar todos juntos el ingreso. La versión que tenemos es que mañana ya no van a dejar entrar a los cesanteados al ministerio. Estás escuchando Informativo Farco. Hoy somos 30.000 trabajadores públicos despedidos, que vamos a hacer los mismos 30.000 que vamos a estar haciendo las filas en sus trabajos privados, dispuestos a cobrar menos para poder llevar el pan a nuestras casas, y entonces eso solo beneficia al empresario, que va a estar en condiciones de pagar menos salario por el mismo trabajo. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se presentó en el Congreso Nacional el Comité de Apoyo a la Libertad de Milagro Sala. Está integrado por legisladores de distintas fuerzas políticas, dirigentes gremiales, sociales y políticos, integrantes de organizaciones de derechos humanos y también representantes de universidades públicas. Recordemos que la dirigente social jujeña lleva 2 meses y medio presa sin estar procesada, luego de haber encabezado un acampe para realizar un reclamo al gobierno de Gerardo Morales. Su caso fue denunciado por Amnistía Internacional como un hecho de persecución política y también hay denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Mara Brauer, ex diputada nacional del Frente para la Victoria, aseguró que es muy claro que se trata de una presa política. El tema para nosotros es claro. Milagro Sala está detenida sin un juicio previo, sin siquiera estar procesada en Argentina y en el mundo, viola todos los derechos internacionales. No puede estar una persona detenida más de 10 días sin que el juez determine al menos un procesamiento y así todos sabemos que si el procesamiento tampoco implica prisión. Muchas veces, una vez que una persona está procesada, si hay peligro de fuga o de impedimento de la función de la justicia, solo en esos casos excepcionales, que el Milagro no cumple con ninguno de esos requisitos, la persona está detenida en el procesamiento. Lo vemos muchas veces en la tele, personas que han sido declarados culpables por la justicia. Si el abogado defensor de esa persona apela, la prisión queda en suspenso hasta el fallo definitivo. Era la exdiputada nacional Mara Brauer y este comité multisectorial por la liberación de Milagro Sala que se presentó ayer en el Congreso tendrá una importante reunión el lunes en Buenos Aires con el representante en América Latina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Américo Calcaterra. A él le van a plantear el caso de Milagro Sala. Recordemos que Milagro Sala fue detenida el 16 de enero, acusada de tumulto e incitación a cometer delitos por el acampe que realizaba junto a su organización, la Tupac Amaru, en la Plaza Belgrano de la capital jujeña. Luego se le agregó una causa también impulsada por el gobierno provincial por supuesta defraudación al Estado con fondos destinados a la construcción de viviendas. Sin embargo, desde la organización, sus abogados y otras organizaciones como por ejemplo el Centro de Estudios Legales y Sociales aseguran que se trata de una causa armada y plagada de irregularidades. Entre otros hechos denunciados se encuentra el caso de que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Lange de Falcone, ex diputada por el radicalismo, fue quien designó al juez Gastón Mercó, que es el padre de sus nietas, para que se hiciera cargo en plena feria judicial de la causa en la que se detuvo a Milagro Sala. Y recién van menos de 4 meses del gobierno de Mauricio Macri y en Villa Carlos Paz los vecinos de un barrio estudian poner a funcionar de nuevo un club de trueque
como los que se multiplicaron tras el estallido del año 2001. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Saludos a la audiencia nacional del informativo Farco. Tras una mala temporada y con precios que no dejan de subir, vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz analizan la posibilidad de reactivar el Club del Trueque, una estrategia de intercambio ampliamente difundida en las crisis de 2001 y 2002. El presidente del centro vecinal de barrio Miguel Muñoz B, Judas Ramos, explicó que la idea fue planteada por los propios residentes del lugar. Ha pasado ese verano, ¿no?, donde mucha gente no ha sacado el dinero que siempre sabe sacar, ¿no? Y se ven comprometidos su canasta familiar, sus necesidades básicas, ¿no? Han empezado las clases, hay muchos que no han podido comprar su guardapolo, que no han podido comprarle ropa, que no han podido comprar zapatillas para los niños. Todo eso, ¿no?, hoy lo están llevando a esa posibilidad de decir, poder hacer el Club del Trueque de nuevo, como se hizo en épocas pasadas, que el invierno es largo en la ciudad de Villa Carlos Paz. Los que vivimos acá sabemos que no hay grandes fábricas. Si bien no existen precisiones sobre la cantidad de población abarcada, se estima que alrededor de 2,5 millones de personas participaron en el trueque en todo el país hacia mayo del año 2002. Villa Carlos Paz no estuvo ajena a ese proceso. Norma Broña fue coordinadora de uno de los nodos y sostuvo que para que funcione el Club del Trueque es fundamental que el vínculo entre las personas sea a través de la solidaridad. Que somos un grupo de personas que nos reunimos solidariamente para satisfacer nuestras necesidades a través del intercambio de bienes, servicios y saberes, que tiene que prevalecer ese valor que es la solidaridad, la responsabilidad y el respeto, ¿no es cierto?, entre las personas que estamos. Esto va a funcionar bien o mal de acuerdo a cómo los que estamos en el grupo, que somos seres humanos, nos comportemos de alguna forma. En tiempos de regreso al modelo neoliberal de concentración del ingreso, donde la variable de ajuste es el trabajador, los sectores populares apelan a una herramienta de la economía informal, quizás con el aprendizaje marcado a fuego de que de la crisis no se sale solos, sino con organización. Reportó desde Villa Carlos Paz Evelina Ramírez, de Villanos Radio. En La Plata, 35 organizaciones de productores frutihortícolas realizan un paro en las quintas y un tractorazo en las rutas de la zona. La medida comenzó ayer, finaliza hoy al mediodía y es en protesta por las medidas del gobierno nacional que perjudican a esos productores y también en reclamo de ayuda. Los quinteros del cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata denuncian que están viviendo la crisis más profunda de la historia. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Estación Sur, la integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, una de las organizaciones que participa de esta protesta, ella es Mercedes Taboada, explicó la situación que enfrentan por los tarifazos y los aumentos de los insumos. Y en realidad es un poquito, digamos, para reclamar algún lineamiento de este gobierno y a ver si qué políticas públicas, digamos, van a adoptar o están pensando, digamos, para este sector, porque nosotros lo que vemos es que desde diciembre pasado a nosotros nos está costando mucho, digamos, producir, así que tarifazos, suba de insumos, de semillas, de todo, digamos, y nos llevó, digamos, a autoconvocarnos en diciembre, y de ahí empezamos, digamos, a ver cómo podíamos entablar un diálogo, metiendo notas por nación, por provincia, por municipios, y al final, al no tener ningún tipo de respuesta, nos hemos obligado, digamos, a hacer este paro. Declaraciones a nuestros compañeros de Radio Estación Sur de Mercedes Taboada, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, una de las 35 organizaciones de productores frutihortícolas de la ciudad de La Plata que están realizando esta protesta. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar.
Así pasó la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 1 de abril de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.